¿Quiénes son los muyahidines? Para unos, héroes, para otros, fanáticos armados en sandalias. En el siglo XX, esta palabra simbolizó guerra y lucha sagrada. Especialmente resonó durante la guerra de Afganistán, cuando decenas de miles de hombres tomaron las armas contra el ejército soviético. Pero los muyahidines no son solo combatientes, son un estilo de vida, una ideología, una forma de vivir, disciplina, miedo y fe. Y hoy vamos a analizar cómo vivían los muyahidines, de dónde vinieron, quién los ayudó y qué fue de ellos. Hoy hablaremos de los muyahidines no desde el punto de vista de los eslóganes, sino tratando de entender cómo vivían, cómo luchaban y en qué creían. Este tema es complicado y la realidad suele contradecir los mitos, por eso es interesante conocer su opinión. Escríbanla en los comentarios. ¿Cómo perciben ustedes mismos la imagen del muyahidín? Me llamo Semión y esta es la sección ¿Cómo vivían? Declaro abierta. Empecemos. Raíces históricas. La idea de la lucha armada en tiempos de fe no es nueva y surgió mucho antes del siglo XX, está profundamente arraigada en la tradición islámica y tiene una larga historia. En el siglo XIX, en el Cáucaso del Norte, el imán Shamil luchó durante años contra el Imperio ruso. Sus seguidores, llamados muyahidines, realizaban la yihad. Algo similar sucedió en otras regiones. En Sudán, por ejemplo, hubo una rebelión mahdista contra los ingleses y en Argelia la resistencia antifrancesa de Abd al-Qadir. Fueron guerras locales, pero ideológicamente cargadas. En todos estos conflictos, la lucha no era solo por el territorio, sino también por preservar el Islam como sistema de vida en Asia Central. Un papel similar lo desempeñó el movimiento Basmachí. Por cierto, ya hay un episodio sobre ellos en el canal. Tras el establecimiento del poder soviético en la región, parte de la población musulmana lo vio como una fuerza extraña y atea, igual que los basmachíes. Actuaban bajo lemas religiosos. Muchos de ellos se llamaban a sí mismos muyahidines. Se apoyaban en autoridades islámicas, órdenes sufíes y tribunales de la Sharia. Su lucha era local, pero por su estructura y retórica anticipaba a los muyahidines de la segunda mitad del siglo XX. Como ya mencioné, el término muyahid o madjahid proviene de la palabra árabe yihad, que tiene varios significados. En lo espiritual, esto es fortalecimiento interno y lucha propia. En lo político, casi siempre implica guerra, un yihad armado en las montañas contra un ejército considerado impío. Estas rebeliones locales no se volvieron globales, pero prepararon el terreno. Todo cambió. A finales de los años 70, cuando las tropas soviéticas entraron en Afganistán, inició una guerra donde la palabra muyahidín se escuchó mundialmente por primera vez. Cientos de miles de personas dentro y fuera del país empezaron a llamarse así. Y la lucha contra los infieles volvió a tener un significado religioso muy marcado. Fue entonces cuando Madjahed se convirtió en una figura reconocida no solo en el mundo islámico, sino también en Occidente. La imagen se llenó de símbolos, un fusil automático, el Corán, la ciudad, la independencia, y detrás de esa imagen había personas reales de quienes estamos hablando. Afganistán, de la rebelión al movimiento. En diciembre de 1979, las tropas soviéticas ingresaron a Afganistán para apoyar al gobierno prosoviético, iniciando una intervención militar a gran escala. La respuesta fue rápida. En pocas semanas, en zonas rurales surgieron grupos de resistencia, sobre todo de quienes nunca vieron al gobierno central como propio. Los muyahidines eran campesinos, ancianos tribales, mulás y autoridades locales con armas e influencia. Un poco después, se les unieron exoficiales del ejército de Daud, estudiantes, emigrantes y luego voluntarios de otros países, Arabia Saudita, Pakistán, Egipto. El yihad se volvió internacional. En una aldea, el hijo de un campesino se unió al grupo y en la aldea vecina, un teólogo que había estudiado en el Cairo. Algunos tenían un Kalashnikov, otros solo una escopeta vieja, pero lo principal que los unía era la resistencia contra los ateos. Entre los soldados soviéticos, a los muyahidines se les llamaba dushman, que en persa significa enemigo. Más tarde, se popularizó el apodo corto Duki, que sonaba tanto despectivo como temeroso.
Para los propios afganos, era una etiqueta humillante. Ellos seguían llamándose a sí mismos mujahidines, luchadores en el camino de Alá. En los folletos de propaganda de los años 80, los soldados soviéticos se mostraban como amenaza para el Islam, las mujeres, la familia y las tradiciones. La yihad no se presentaba como una elección política, sino como un deber religioso. No era solo un llamado, era un sentimiento de deber. Según la CIA, en 1984 había más de 150.000 mujahidines en varias partes del país. No era un solo ejército, era una resistencia dividida en decenas de facciones, pero unida por una retórica común. Nosotros estamos por el Islam, ellos por el ateísmo. Los levantamientos locales se volvieron movimiento político. Los grupos dispersos formaron un ejército y Mujahidin se volvió símbolo de identidad islámica. Subtítulos creados por Dimatorsok. Ideología y objetivos de los mujahidines. Los mujahidines no tenían un programa de partido ni un manifiesto. Los unía la idea del yihad, la lucha por la fe. Para la mayoría, esto significaba resistencia armada contra los infieles que habían llegado a su tierra. Al principio, por infieles se entendía a los soldados soviéticos y más tarde a todos los que representaban un poder ateo u ocupante extranjero. Con el tiempo, el movimiento se fragmentó. Algunos grupos moderados consideraban principal expulsar a los ocupantes. Había islamistas que soñaban con construir un Estado islámico y había radicales para quienes la lucha no terminaba con la victoria. Debía continuar hasta que todo el mundo fuera musulmán. En la práctica, los objetivos solían ser más simples. Muchos luchaban por la familia, el honor o la aldea. Para ellos, ser mujahidín no es un papel global, sino una forma de proteger a su familia y el orden al que están acostumbrados. En algunas regiones, especialmente en el sur, los grupos establecían tribunales de la Sharia, resolvían disputas, castigaban a los delincuentes, a veces de manera justa, a veces de manera cruel, pero esto era una alternativa al poder que se percibía como ajeno. ¿Cómo vivían los mujahidines? La mayoría de los mujahidines vivían en las montañas, no en cuarteles militares. Su base era una cueva, la casa de un habitante local o una choza abandonada. Sin estabilidad, siempre en movimiento y pocas comodidades. A veces los campamentos estaban entre 2 y 3.000 metros donde la aviación soviética no llegaba. Comían lo que podían conseguir: tortillas, arroz, frutas secas. Si había carne, ya era una fiesta. La mayoría de los alimentos los traían los habitantes locales, algunos por fe, otros por miedo. En los kishlaks alejados, los mujahidines a menudo reemplazaban al gobierno. La vestimenta suele ser sencilla: chapán local, turbante, ocasional chaleco con cartuchos y sandalias de cuero o botas militares. Con suerte, en invierno usan burkas hechas a mano y en verano telas ligeras. No había uniforme, pero por su apariencia era fácil reconocer a un mujahidín. Algunos escuadrones llevaban a sus familias, las esposas cocinaban, los niños ayudaban y los ancianos curaban a los heridos. A veces, escuadrones de adolescentes de 13 a 16 años armados y convencidos de cumplir una obra sagrada actuaban por separado y seguían un código de conducta. A los infractores por robo, cobardía o violencia se les podía castigar públicamente, a veces con el destierro, a veces según la Sharia. Los tribunales de campo eran rápidos, duros y sin abogados. La base era la religión. Todo lo que contradecía la Sharia se consideraba un pecado y por lo tanto motivo de castigo. Incluso quienes no sabían leer sabían que el libro era más importante que la orden. El Corán se llevaba en el bolsillo del pecho envuelto en tela, como amuleto. Los mujahidines vivían en pobreza, pero esto formaba parte de su imagen. La humildad, resistencia y disciplina eran virtudes, no debilidades. ¿Cómo luchaban los mujahidines? Los mujahidines no libraban una guerra de frentes, no tomaban ciudades en columnas, ni organizaban desfiles. Su principal táctica era la sorpresa, emboscada, incursión, retirada. Lo principal era golpear y desaparecer. Para el ejército soviético, esto era inusual y agotador. Los mujahidines dominaban el terreno, se movían de noche sin equipo ni suministros y usaban senderos de montaña intransitables para tanques o transportes blindados.
Su armamento era variado: viejos fusiles soviéticos, Lee Enfields ingleses, más tarde rifles automáticos de Egipto y China, y por supuesto, Kalashnikovs. El arma más valiosa eran los misiles antiaéreos portátiles estadounidenses Stinger, suministrados en el marco de una operación de la CIA. Tenían minas, trampas y explosivos improvisados que al principio eran primitivos, pero luego se hicieron más precisos. Los muyahidines sabían armar explosivos con municiones soviéticas y los ponían en caminos, puentes y edificios destruidos. Las incursiones a los guarniciones se realizaban rápidamente por la noche en zonas estrechas donde no se podía usar blindados, a veces a caballo, a veces a pie, con mochila y rifle. Desde finales de los 80, el uso de radios, óptica y datos de reconocimiento aliados incrementó notablemente sus capacidades. Por ejemplo, los misiles antiaéreos portátiles Stinger permitieron derribar helicópteros soviéticos, que antes tenían gran ventaja. Los muyahidines evitaban riesgos innecesarios. Retirarse no era visto como derrota. Sobrevivir significa seguir luchando. Rara vez tomaban prisioneros y evitaban rendirse, sobre todo al final de la guerra, cuando casi no había esperanza de un acuerdo. El apoyo de la población jugaba un papel importante. Donde los habitantes ayudaban, los muyahidines podían resistir durante meses. Donde no ayudaban, o se iban, o se enfrentaban a denuncias y a redadas brutales. Era una guerra de desgaste, no por números, sino por resistencia, no por territorio, sino por control, y los muyahidines lo entendían. ¿Cómo se abastecían y quién los apoyaba? Desde el principio de la guerra en Afganistán, los muyahidines recibían apoyo del extranjero. Los principales actores fueron Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán. Sus intereses eran diferentes, pero el objetivo coincidía: no permitir que la Unión Soviética se afianzara en la región. La mayor operación secreta de la CIA en ese momento se llamaba Ciclón. Los muyahidines recibían dinero, armas y equipo principalmente por el servicio de inteligencia pakistaní Inter-Services Intelligence, que decidía a quién y cuánto entregar. Arabia Saudita se involucró por otra vía, la religiosa y financiera, a través de fondos islámicos y organizaciones benéficas. Al país llegaban donaciones, alimentos y medicinas, y de los países árabes llegaban voluntarios al Mediterráneo. Entre ellos estaba, por ejemplo, Usama Bin Laden, quien en ese entonces no era visto como un terrorista, sino como uno de los piadosos benefactores. No solo era tecnología, por Pakistán y Afganistán llegaban mapas, inteligencia, materiales de entrenamiento, casetes y libros de propaganda. Algunos muyahidines eran entrenados en campamentos en Pakistán, incluyendo tácticas y desactivación de explosivos. No todos los afganos aprobaban esa ayuda. Algunos veían en ello una nueva dependencia, pero durante la guerra realmente no había mucho para elegir. Así, los muyahidines, que al principio luchaban por entusiasmo, a mediados de los años 80 se convirtieron en una fuerza seria, bien abastecida, con apoyo internacional y una amplia red de canales de suministro. ¿Qué pasó después? En 1989 las tropas soviéticas abandonaron Afganistán. Los muyahidines celebraron la victoria, pero la guerra no terminó ahí. Sin un enemigo externo, comenzó la lucha interna. Diferentes grupos, que antes luchaban juntos, ahora se enfrentaron entre sí. El país se sumió en una guerra civil y Kabul cambiaba de manos constantemente. Las destrucciones fueron peores que durante la resistencia contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los gobiernos cambiaban, los aliados se convertían en enemigos. La idea de un yihad unificado se desvaneció entre intereses locales. Algunos muyahidines se convirtieron en políticos, otros se fueron a la clandestinidad o emigraron. Algunos continuaron luchando, ya no contra los ocupantes, sino contra aquellos a quienes consideraban traidores. Parte de la generación más joven terminó en el movimiento que transformó Afganistán para siempre, los talibanes. Los talibanes no crecieron en la romantización de la resistencia, sino en la desilusión. Rechazaban el modelo soviético y el occidental. Su lema era Islam, orden, sin ladrones ni comandantes de campo. Muchos ex-muyahidines se unieron a ellos, algunos por convicción, otros por necesidad. Una de las figuras más destacadas del periodo de posguerra fue el León de Panjshir, Ahmad Shah Massoud, un comandante de campo conocido por su estrategia, independencia y respeto incluso entre sus enemigos.
Combatió a las tropas soviéticas, después a los talibanes y siempre defendió un Afganistán moderado e independiente. En Tayikistán es considerado héroe nacional. Su asesinato en 2001 fue el prólogo de los acontecimientos globales que ocurrieron literalmente 2 días después, el 11 de septiembre. En Occidente, la palabra mujahidín dejó de usarse en un sentido positivo. En los años 80 eran luchadores contra el comunismo, en los 90 un problema, y después del 11 de septiembre de 2001 casi sinónimo de yihadista o terrorista. Pero entre la persona que defendía su Kishlak en 1983 y quien provocó la explosión en Londres en 2005, hay un abismo. Aunque la palabra sea igual y oscura, el contexto cambia totalmente. La imagen del mujahidín varía según el país y quedó en la memoria de distintas formas. En Afganistán, para algunos son héroes, para otros son responsables del caos. En unas regiones les ponen placas conmemorativas, en otras prefieren no recordarlos. En Pakistán, Arabia Saudita y Egipto, los mujahidines eran considerados guerreros del Islam, aparecían en periódicos y recibían poemas. Después de 2001, todo esto cambió bruscamente por preocupación y distanciamiento. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el espacio postsoviético, el mujahidín era visto como enemigo. En películas de los 80, aparecía como un bandido con turbante y mirada salvaje. Más tarde, ya en los años 2000, empezaron a aparecer imágenes más complejas, la persona en el contexto de su tierra, de su tragedia. En Occidente, el mujahidín pasó de ser un luchador contra el comunismo a un terrorista. En los años 80 era un aliado, en los 90 una amenaza. Los periodistas y políticos a menudo confundían los conceptos de mujahidín, yihadista, islamista. Todo se mezclaba y el contexto se perdía. Hoy, tras más de 40 años desde que inició la guerra en Afganistán, es momento de ver a estas personas sin etiquetas. Porque, como en cualquier guerra, entre los mujahidines había diferentes tipos: fanáticos, idealistas, pragmáticos y campesinos comunes. No eran iguales, pero todos ellos terminaron dentro de una historia que era mucho más grande que ellos mismos. La historia de los mujahidines no es solo sobre la guerra, es una historia sobre cómo, en medio del caos, las personas buscan un sentido. Algunos lo llamaban una lucha por la fe, otros por la independencia y otros simplemente por la supervivencia. Como siempre, detrás de palabras simples no hay símbolos, sino destinos concretos, trágicos, heroicos, pero reales. Gracias por ver hasta el final. Aquí trato de hablar sobre las personas, no solo sobre los acontecimientos. Si compartes esta visión de la historia, suscríbete a este canal, dale like y comparte este video. Eso es todo, nos vemos en el próximo video.